del que lo escribió. Ok, estamos en el sexto capítulo de las leyes de Niskei Mamón, en el cual vamos a ver cómo es el proceso de determinar un animal muad. Aprendimos anteriormente que un dueño de un animal paga solo medio daño siempre y cuando el animal es un tam. Cuando el animal es tam, es manso, o por lo menos no sabemos que el animal no es manso, el dueño solo tiene que pagar medio daño. Si mi toro está caminando por un lugar que tiene permitido caminar y de repente va y cornea a otro animal y lo daña o lo mata, el dueño solo tiene que pagar medio daño. ¿Por qué? Porque en realidad él no es responsable, porque no es normal que un toro carnee así nomás. O sea, no carnea así nomás, cornea. No cornea así nomás. ¿Sí? Por lo tanto, el dueño no tenía por qué cuidarse de eso. Entonces paga solo medio daño. Si ya corneó 3 veces, si un toro va y cornea 3 veces, entonces ahí el dueño tiene que pagar el daño completo, porque ahí ya sabe que este animal es un animal corneador, por lo tanto tiene que tomar las precauciones debidas. Un minutito, voy a abrir la ventana. Ok, entonces eso es un muad. Ahora vamos a ver cuál es el proceso de cómo es que se determina el animal este. O sea, tiene que haber testigos y lo tienen que advertir. Es un sistema, no es así nomás. Y eso es lo que vamos a ver en el capítulo de hoy. Y vamos a ver muchas cosas interesantes que, eh, que reflejan un poco en la psicología del animal quizás. Interesante, vamos a ver. Dice así el Rambam. הלכות נזקי ממון פרק שישי הלכה א' ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. Ok. Dice así. Halajá Aleph. Eizu muad. ¿Cuál animal es muad? Sí, de vuelta, muad es el... vamos a ponerlo acá, si nos acordamos. Tam es manso. Y muad es lo contrario de manso. ¿Cómo se dice? Rebelde quizás. Lo pongo acá a la derecha. Está ahí en la derecha. Bravo. Ok, bravo. Ahí lo tenemos a la derecha. ¿Ok? Entonces, en vez de traducir, cada vez vamos a usar los términos tam y muad. ¿Sí? Tenemos pregunta. Dice Rambam, Eizu muad, ¿cuál es el animal muad? Dice, Kol sheheidu bo shloshe yamim, todo animal que hubo testimonio, hubieron 2 testigos que ayer que dijeron que este animal 3 días seguidos carneó, por ejemplo, este animal es muad. Ahora vamos a ver exactamente cómo tiene que ser ese testimonio, etcétera. Entonces dice así, Avalim nagaf biyom echad o noshach o rovato boat o nagaf, afilu me'apamim en muad. Tiene que ser 3 días seguidos. El animal tiene que haber corneado domingo, lunes y martes y tiene que haber testigos. Ahí es cuando se transforma en muad. Pero si el animal corneó, ¿sí?, 3 veces el mismo día, no es muad. Vamos a ver ahora por qué. Sí, explican los comentaristas por qué. Porque si un animal
cornea 3 veces el mismo día, puede ser que, porque le había algo molestando ese día, o sea, puede ser que pasó algo malo ese día, o no comió, o lo que sea. Entonces, no significa que es un animal comúnmente rebelde o bravo, sino puede ser que en ese día no le fue bien. No le fue bien en la escuela, entonces está corneando. Pero si cornea 3 días seguidos, ahí ese animal ya tiene un problema y los dueños tienen que tomar precauciones. Dice, en el caso que 3 grupos de testigos, no un grupo de testigos, sino 3 grupos de testigos, o sea, 6 hombres por lo menos, dieron testimonio que este animal corneó en el mismo día, entonces ahí no está resuelto en el Talmud si este animal es muad o no. Porque siendo que 3 distintos grupos, o sea, son 3 distintas ocasiones. Entonces quizás sí es un muad, quizás no, porque es en el mismo día. Por lo tanto, quedó sin resolver. Y vamos a ver más adelante que en todos los casos, cuando no se sabe, se queda sin resolver si es un muad o no. Entonces, el dueño solo tiene que pagar medio daño. Como todos conocemos la regla general en la halajá, que dinero solo se puede sacar de una persona si uno está seguro. La regla general es amotzi mejaveiro alav haraya. Si yo digo que Ariel me debe $100, yo tengo que comprobar que él me debe $100. Él no tiene que comprobar que él no me debe $100, porque yo soy el que le quiere sacar dinero a él, entonces yo tengo que comprobarlo. Él no tiene que comprobar que él es inocente. Yo tengo que comprobar que él es culpable. Para sacar algo del otro, el que quiere sacar tiene que comprobar. El otro no tiene que comprobar nada. Si sos vos el que me quiere sacar a mí, vos me tenés que comprobar. Entonces sí, también acá, siendo que hay una duda, entonces el dueño del animal atacador solo tiene que pagar la mitad, porque eso es la cantidad mínima, y no podemos comprobar que le debe más, por lo tanto, se queda con pagando la mitad. Sí, contestando lo que preguntó alguien ayer o anteayer, no me acuerdo quién era, creo que Javier puede ser, o Jorge, que esto tiene que ser en frente de testigos, o sea, tienen que ser 2 testigos que advierten y que dan testimonio, tienen que ser testigos en frente del dueño y en frente de la corte. Shenemar, porque dice en el pasuk, porque dice en el pasuk claramente en Éxodo 21:29, dice, y los dueños van a ser advertidos. O sea que los testigos tienen que advertir a los dueños, o sea, el testimonio tiene que ser en frente de los dueños y también tiene que ser en frente de la corte, porque el testimonio, todos los testimonios son en frente de la corte, si no son en frente de la corte no sirve. Me olvidé mencionar, el shiur de hoy, es la refuá shlema en honor a Rachel bat Gittel, Esther bat Gittel, Tzvi ben Sara, Chaim ben Hana Miriam y Chaya bat Sara, que tengan todos una refuá shlema. Halajá Gimel, Shor Shel Jeresh Shote Katan, un toro de una persona sordomuda, un niño o una persona mentalmente inestable. O de una persona que se fue de viaje y no se encuentra en esta ciudad, y cuando se fueron sus animales cornearon, esos están exentos porque no tenían cómo cuidar. Pero en la corte, cuando sabe que se fue fulano y dejó su establo así nomás, ponen gente que, como se dice, tutores, una persona que está encargada, y ellos se tienen que responsabilizar. Ellos se responsabilizan. Halajá Daled. Tenemos 2 Moshe David hoy. Bueno, bienvenido al nuevo Moshe David. Parece que nuestro
Laptop está frozen. Bueno, qué lástima. Welcome o bienvenido al primer Moshe David. Al nuevo Moshe David. Bienvenido a nuestro Shiur. Interesante, el mismo nombre. Bueno, seguimos. Dalet. Sí, ponen un guardianes, ahí va. La corte, así también hace la corte con, por ejemplo, niños pequeños. Si fallece el padre, si un hombre fallece y deja niños pequeños, entonces la corte appoints, ¿cómo se dice? No apunta, sino appoints, ¿cómo se dice appoints? Designa, ahí va, gracias. Designa a guardianes para que se responsabilicen. Creo que la palabra exacta es tutores, ¿no? Para que se responsabilicen de todo lo que tiene que ver con dinero y terrenos de los niños y hasta que lleguen a la edad de Bar Mitzvah y ahí pueden manejarse solos. Entonces así también acá la corte en distintas ocasiones designaba, ahí va, como un trustee, tutores o guardianes para que se responsabilice. Así también en este caso, para que los animales no vayan y corneen. En el caso que los toros cornearon después que fueron advertidos los guardianes, y madain hutam meshalem hatzinezek megufo. Si el animal todavía es manso, entonces tiene que pagar, el guardián tiene que pagar el medio daño. Pero si se hizo muad bajo el dominio, si se hizo rebelde o bravo bajo el dominio de él, bajo el dominio de el guardián, entonces ahí tiene que pagar el daño completo el guardián. Y una vez que crecen, cuando maduran ya los apotropsin, cuando los yetomim, cuando los huérfanos cumplen bar mitzvah y ya llegan a la edad de responsabilizarse, les cobra, el apotropes hacen una cuenta y les cobra por todos los gastos que sacó en su lugar. Halajá hey, shvarim shemesachkim bahem umelamdim otom legach ze al ze. Una halajá interesante. Toros que se usan para deporte, que cada uno traía su toro y les enseñaban a los toros cómo pelear con el otro y los metían no sé si en un estadio o no sé dónde, y se empezaban a pelear. Y el que ganaba, le daban un premio al dueño, lo que sea. Que dicho sea de paso, aunque trae la halajá, en el Talmud, en Bava Kama, donde habla sobre este tema, dice que aquellos que juegan este juego son gente tonta, son gente tonta, boba. ¿Sí? O sea que no es algo alabado por la Torá, pero parece que era algo que la gente hacía, entonces nos enseña la halajá. En ese caso, en el caso que uno de estos toros, después que terminó de jugar, o uno de estos toros que le enseñaban a hacer este juego, como se llame, ¿sí? Estos toros no están considerados muad. ¿Por qué? Porque siendo que están, o sea, no son muad uno al otro. ¿Sí? En el juego, cuando uno daña al otro, el otro no le tiene que pagar. Porque ese es el tema ahí. Inclusive si van y cornean a un ser humano y lo dañan o lo matan inclusive, el dueño del toro no tiene que pagar. ¿Por qué? Porque una halajá media rara, pero porque siendo que se aprende el pasuk dice cuando va a cornear un toro y no que lo hagan cornear. En este caso, este toro no corneó por sí mismo, sino corneó porque le enseñaron. Por lo tanto, la halajá no es aplicable.
Al Hafab, Shor Shuad Nimkar Onitam Matanah Hazal Tamuto. Un toro que fue determinado bravo, rebelde, Muad, ¿sí? O sea, bajo el primer dueño, los testigos atestiguaron que en 3 distintos días este toro corneó y enfrente de la corte y todo bien. Y después este toro fue vendido o fue dado de regalo. Entonces empieza a contarse de vuelta los 3 corneados, ¿sí? O sea, se empieza a contar de vuelta de 0. ¿Por qué? Porque los dueños nuevos no saben. Pero en el caso que lo prestan, lo dan prestado, o si se lo dan a un guardia a cuidar, entonces ahí sigue con el mismo estatus. O sea, si ya corneó 2 veces, la tercera ya pasa a ser muad, etc. לכן שור שועד בפני האפוטרופוסים ונפתח החרש ונספר השוטה הגדיל הקטן אף על פי שבטלו האפוטרופוסים הרי הם מועדים בחזקתן של בשוטות בעלים הם. Así también el caso que habían guardianes para los niños, los huérfanos, y el toro se hizo muad bajo el dominio de los guardianes y después crecieron los huérfanos, el toro sigue con el título de muad. ¿Por qué? Porque todo aquello que, o sea, estando bajo el dominio del guardián es como estando bajo el dominio de los huérfanos. Por lo tanto, no se cambió de dominio. Siendo que no se cambió de dominio, tampoco se cambia de título o de estatus. Ahora el Rambam nos dice que de la misma manera que un animal puede pasar a ser muad de tam, o sea, puede pasar a ser bravo, rebelde, de manso, así también puede volver a ser manso una vez que ya adquirió el título muad, rebelde. ¿Cómo es que pasa a ser manso? Dice, por ejemplo, Shor Shuad la Ligah, un toro que es muad, es bravo para cornear, o sea, cornea. Vejazar shelo Igah, Afa Pishu Nogef, Areje Tamle Negija. ¿Sí? ¿Y cómo sabemos que volvió? Dice, dice, si este toro pasa cerca de niños y los niños están jugando ahí y no cornea, eso muestra que el animal volvió a ser un animal común, un animal calmo, un animal manso. Dice, así también con todos los otros casos, o sea, si es un animal que empuja o si es un animal que pisa, entonces si estaba al lado de niños y los niños estaban jugando y él no hizo ninguna de esas cosas que tenía ese nombre de hacer, entonces ahí con eso limpia su estatus y vuelve a ser un animal manso. Alajajet. Ahora pasamos a casos interesantes donde vemos que no es así nomás un toro que cornea 3 veces y que habían testigos y los testigos advirtieron a el dueño frente a la corte, con eso ya está. ¿Sí? Si no, no es tan simple. O sea que el toro pasa a ser un toro bravo, tiene que cornear la misma cosa 3 veces, porque si no, no es bravo, porque quizás corneó eso una vez, corneó una oveja una vez, no significa que cornea jirafas. Cuando cornea una oveja 3 veces, entonces sabemos que cornea ovejas, por ejemplo. ¿Sí? Dice así, un toro que es muad con respecto a otros toros, no es muad con respecto a otros animales. Un toro que es muad, ¿sí? Que es rebelde 3 veces, corneó una persona, no es muad para otro animal. Si es muad para pequeños, no es muad para grandes. O sea, para animales pequeños no es muad para animales grandes. Le fijamos, por lo tanto, y mizik et min sheu
Muad lo Meshalem Nezek Shalem, Vimizik le Shalem Minim, Meshalem Hatzin Nezek. Por lo tanto, en el caso, un animal puede ser muad para toros, y corneó un toro, después fue y corneó a una oveja, y el toro va a pagar el daño completo, y la oveja va a pagar medio daño, porque para la oveja no es muad. Sí, de vuelta, ¿qué significa muad? Muad significa que llegó a un punto que los dueños ya se tienen que tomar precauciones con respecto a cierta cosa. Entonces un toro, por ejemplo, ¿sí? Si sabemos que un toro corneó, cada vez vio 3 veces, 3 días distintos vio otro toro y lo corneó. Entonces sabemos que a este toro le molestan los toros. Entonces los cornea. Pero no significa que el dueño no puede dejar que el toro pase por ninguna cosa, porque quizás va a cornear el tractor de mi vecino, quizás va a cornear, ¿sí? Así se puede volver loco, no va a poder hacer nada con el toro. ¿Sí? Entonces, muad es solo para cada cosa que hace. Ahora vamos a ver más adelante qué pasa si corneó una vez a un toro, otra vez corneó, la segunda vez corneó a una oveja, la tercera vez corneó a una persona. ¿Qué pasa en tal caso? Vamos a ver. Dice, Hayam muad le Shabbatot, el muad le Motajol. Un caso muy interesante. Si las 3 veces que corneó fueron 3 distintos Shabbat, entonces no es muad para los días de semana, solo es muad para Shabbat. Si cornea un cuarto Shabbat, ahí paga el daño completo. Si después que corneó 3 Shabbatot seguidos, cornea el domingo, no es muad, paga el medio daño. ¿Por qué dicen los comentaristas que puede ser que cornea en Shabbat porque en Shabbat no trabaja, porque el dueño no se puede trabajar la tierra en Shabbat? Entonces, siendo que no tiene esa responsabilidad o siendo que no trabaja, quizás que está corneando porque no trabaja, porque no siente el yugo de su dueño. Es interesante. Así también creo una lección en psicología humana de la educación de los niños. Muchas veces los niños, cuando no tienen una dirección de sus padres, cuando no tienen ese yugo, a veces se portan mucho peor que cuando sí lo tienen. O sea, uno dice que si le digo cosas a mis chicos se van a volver locos. Al revés, los niños quieren un marco, quieren un sistema. Aunque a los niños no les gusta el sistema, pero en realidad lo necesitan más de lo que piensan. Y los niños que no tienen sistema terminan siendo mucho peor. Así también parece ser el animal. Cuando está trabajando durante la semana no cornea. En Shabbat, cuando no trabaja y no tiene ese yugo del dueño, se vuelve loco y cornea. Entonces, si cornea 3 Shabbatot seguidos, solo es muad para Shabbat. ואם הזיק בשבתו משלם נזק שלם, ואם לא תאכל משלם חצי נזק. וממתי היה חזרתו, משמשו התינוקות בו ביום שהוא מועד לו ולא יהיה מזק נזק שהוא עד לו. Así también es cuando vuelve a ser tam, a ser manso, dice, si en el día en el cual corneó 3 veces, o sea, si después de los 3 Shabbat, el cuarto Shabbat, habían niños jugando al lado de él y no corneó, con eso vuelve a ser tam. Halajá tet. Halajá tet. Nagar shor hayom v'jambor lemachar. ¿Qué pasa si corneó, este toro corneó a un toro hoy y el día después corneó a un burro? Vekamal biom shlishi, el tercer día corneó a un camello. Nace muad la col, en ese caso es un muad para los 3. Ra'a shor hayom v'nakho. En el caso que hoy mi toro vio a un toro y lo corneó. Ulemachar ra'a shor v'lo nakho. Y después el próximo día vio un toro pero no lo corneó. O biom shlishi ra'a shor v'nakho. O sea, domingo vio a un toro y lo corneó. Lunes vio a un toro y no lo corneó. Martes vio a un toro y sí lo corneó. Urevi ra'a shor v'lo nakho. Miércoles vio a un toro y no lo corneó. B'chamishi ra'a shor v'nakho. O sea, domingo, martes y jueves vio un toro y los corneó. Lunes, miércoles y viernes vio un toro y no los corneó. Nace muad serugim le shavarim. Entonces ahí se hace muad para día de por medio para toros. O sea, es solo muad para día de por medio para toros. Gracias. No, otro toro. Así también en todos los casos similares. O sea, hay que entender, los animales no son tan simples. O sea, acá hay una razón por qué corneó día por medio. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, se hace muad solo por el día de por medio y no
el resto de los días. Alajá Yud Ra'ash Shor Hayom Venekho. En el caso que hoy domingo mi toro vio otro toro y lo corneó. Y después lunes vio a un burro y no lo corneó. Martes vio un caballo y lo corneó. Miércoles vio a un camello y no lo corneó. Y en jueves vio a un, ¿cómo se dice? Es un burro hembra, una mula, ¿sí? Un burro hembra. Y lo corneó. Y en el sexto día vio a un burro salvaje y no lo corneó. Nace muad serugin la col, entonces en este caso se hace muad para todo tipo de animales día por medio. Por lo tanto, inclusive si uno de los días que era día por medio corneó a uno de los animales que no corneó antes, por ejemplo, corneó a un camello que no lo había corneado la primera vez que lo corneó, no obstante, es muad esta vez, si es que el camello lo corneó en el día por medio. Okay, porque ahí también vemos un pattern. ¿Cómo se dice pattern? Un modelo, un diseño. ¿Sí? Ok. הלכה י"א נגע ב15 לחודש זה וב16 לחודש שני ב17 לחודש שלישי אין הוא מועד עד שישלג בדילוג. Dice un animal que corneó el 15 de este mes, el 16 del próximo mes y el 17 del mes después de eso, no es muad hasta que el mes después cornean el 18. Shamá kol shofar benagaj, en el caso que escuchó el sonido del shofar y corneó, kol shofar benagaj, o sea 3 veces, escuchó el sonido del shofar y corneó, después de vuelta. Nace muad el shofarot, es un muad al sonido del shofar. Mejor así también en todos estos casos. O sea, no es así nomás que después que cornea 3 veces ya es muad, sino tiene que ver a quién corneó y cuándo fueron las 3 veces y cuáles eran las circunstancias de alrededor. Halakha Yud Beis Nagach 3 שפרים ב3 ימים זה אחר זה וברביעי נגח חמור ב5 נגח גמל או שנגח חמור וגמל בתחילה ב2 ימים זה אחר זה אחר כך נגח 3 שפרים זה אחר זה. Sí, en el caso que corneó 3 días seguidos 3 distintos toros, el cuarto día corneó a un burro, en el quinto día corneó a un camello, o si corneó un burro y un camello en 2 días distintos y después corneó a 3 toros, uno después del otro. Entonces ahí es una duda si es un muad solo para toros, porque el único animal que corneó 3 veces son los toros, o si es un muad para todos los animales, porque todos vinieron en secuencia de 3, o sea, todos eran parte de 3 corneadas. Entonces es una duda. Así también, si corneó en 3 Shabbatot, uno después del otro, y después en el domingo, y después en el lunes. Entonces, no sabemos si también el domingo y lunes es. O si corneó el jueves, el viernes, Shabbat, y después el Shabbat después de eso, después el Shabbat después de eso. Entonces, ¿cuál es acá el grupo de 3? ¿Jueves, viernes, Shabbat o Shabbat, Shabbat, Shabbat? Entonces todo esto es una duda. ¿Sí? Entonces hay una duda si es un muad solo para Shabbat o para
los 3 días, de los cuales 2 de esos, o sea, Shabbat, y también jueves y viernes. Alajabit Gimbel, Bejole, los Bekot, y todas estas dudas y los similares, solo se le obliga a el dañador a pagar medio daño, como vimos anteriormente, siendo que es una duda. Veim tafas anizak nezek shalem, y si aquel que fue dañado, o sea, el dueño del toro muerto, si él fue y se aposicionó o él agarró, agarró cosas del dueño del toro dañador, del valor de el daño, entonces Emotzimiado no se lo saca de sus manos, si se apropió. ¿Sí? Entonces vamos a decir esa última parte de vuelta porque no creo que fue muy clara. Tenemos a Rubén y tenemos a Shimón. El toro de Rubén, que había una duda si era muad o no, si era, sí, por los casos que vimos ahora, fue y dañó al toro de Shimón. Entonces Rubén le tiene que pagar solo medio daño porque no estamos seguros de la halajá. No se llegó a una conclusión. Entonces tiene que pagar medio daño. Pero Shimón fue y agarró dinero de Rubén del valor del daño completo. Entonces no se lo puede sacar de Shimón, porque en realidad hay una opinión muy fuerte que dice que le tiene que pagar el daño completo. Entonces no tenemos la suficiente fuerza para obligar a Rubén a pagar el daño completo. Pero si Shimón fue y tomó de Rubén el resto del dinero, tampoco se lo puede sacar porque tiene un poco de razón. Quizás un poco más que un poco. ¿Sí? Por lo tanto, se le tiene que dejar con el dinero. Con esto concluimos el capítulo 6, siendo que jueves vamos a hacer un capítulo más, el capítulo de Shabbat, el 7º capítulo, que es más o menos la misma longitud que este. Y, vamos a parar la grabación un segundito.